Bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar con un repaso de conversiones. Para ello necesitamos conocer diferentes equivalencias como las que tenemos catalogadas en esta tabla del frente, que son las que vamos a manejar. De un lado tenemos las equivalencias de longitud, de tiempo, de masa y volumen, que son las principales que vamos a estar trabajando durante esta sesión. Te voy a presentar tres ejemplos diferentes. Uno viene siendo conversiones sencillas, el otro igual es conversiones sencillas y el tercer ejemplo es una conversión doble. ¿Cómo podemos realizar estos procesos a través de las conversiones? Bueno, pues todos conocemos lo que son las reglas de tres. Justamente es lo que vamos a emplear en el primero y el segundo ejemplo. Nada más tomemos en cuenta las equivalencias que nos están pidiendo. Y empezamos con el primer ejemplo. Me piden en este caso que yo tengo que convertir de metros a pies y justamente debido a que es un solo movimiento lo que se tiene que hacer, por eso se le conoce como conversión sencilla. Para ello lo primero que tienes que identificar es el tipo de equivalencia que vas a utilizar y que vaya en ese orden o que utilice las mismas unidades. En este caso vamos a ver si contamos con una que vaya de metros a pies. Esto al ser longitud verifico y justamente tenemos aquí. Un metro es igual a 3.28 pies, entonces esa vamos a utilizar y lo escribo. Un metro es igual a 3.28 pies y ya tengo mi primer paso. Lo segundo a acomodar en la regla de 3 es el valor que me están proporcionando, que en este caso pues tenemos que son 5 metros. ¿Dónde los vamos a acomodar? Pues justamente debajo de metros, que tienen que ir las unidades igualitas acomodadas. Vamos a poner 5 metros, pues a cuántos pies equivale. Ya conocemos que la regla de 3 únicamente consiste en multiplicar cruzado, 5 por 3.8 y luego divides entre 1. Por lo tanto, si multiplicamos 5 por 3.28 me va a dar 16.4. Entre 1 pues sigue siendo el mismo resultado, 16.4. ¿En qué unidades debe quedar? Pues a que nos están pidiendo que convertamos a pies. Por ese motivo, escribimos pies y tenemos el resultado de la primera equivalencia, de la primera conversión. Pasamos con el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 nos están pidiendo que convirtamos justamente, vamos a verificar, de pulgadas a centímetros y de horas a horas. Pulgadas a centímetros, pues sí hay que hacer algún cambio, pero si tienes horas, no necesitas convertirlo a horas porque ya está en esa unidad. Por lo tanto, realmente lo único que vamos a hacer es un solo movimiento, de pulgadas a centímetros. Acomodamos nuevamente nuestra regla de 3, pero primero verificamos la equivalencia. Tomamos en cuenta esto y lo voy a subrayar de rojo, que vaya de pulgadas a centímetros. Aquí la tenemos y es con la que vamos a trabajar. Entonces, una pulgada, aquí un error, perdón. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Por lo tanto, 3 pulgadas, que es lo que me están pidiendo, ¿a cuántos centímetros va a equivaler? Nuevamente hacemos la regla cruzada. 3 por 2.54 me da 7.72. Entre 1, pues sigue siendo el mismo resultado, 7.62. ¿Qué hacemos con las unidades? Si tú te fijas, convertimos de pulgadas a centímetros. Entonces esto equivale en centímetros. Pero horas, como ya estaba en horas, simple y sencillamente lo voy a agregar en la respuesta final. Y con esto tendríamos justamente 7.62 centímetros sobre hora, y aquí también subrayo la respuesta anterior. Ya tenemos lo que son los primeros dos ejemplos. Estas son las conversiones sencillas que con una regla de 3 puedes resolver perfectamente el ejercicio. Vamos a tomar ahora en cuenta una conversión doble, cuando tenemos que hacer dos cambios. Me están pidiendo en la parte de arriba convertir de metros a yardas y en la parte de abajo de horas a minutos. ¿Cómo vamos a proceder para poder resolverlo? En 4 simples sencillos pasitos y siempre son los mismos a trabajar. Primero, primer paso, acomodamos el valor que nos establece o el valor que ya nos dicta el propio problema.
O sea, tenemos 7 metros sobre hora. Es el valor que conocemos. Vamos a hacer, es igual, pongo la línea. En la siguiente vamos a poner las equivalencias. ¿A qué voy? Si tengo de metros y lo quiero convertir a yardas, verifico. 1 metro, ¿a cuántas yardas equivale? Lo subrayo de azul para que podamos ver en las equivalencias. 1 metro, ¿a cuántas yardas? Vamos a utilizar justamente esta de acá. Al escribir que vale 1.093, entonces solamente voy a escribir la equivalencia. 1.093 yardas. Y ahí tenemos la primera equivalencia. En la parte de abajo me pide que yo ponga de horas a minutos. Una hora, pues ¿cuántos minutos tiene? Tiene 60. Y es lo que voy a escribir en la parte de abajo. Ya escribí equivalencias. Mi tercer paso va a ser multiplicar lineal, es decir, todo lo de arriba y luego todo lo de abajo. Si multiplicamos 7 por 1.093, me va a dar como resultado 7.651. Y en la parte de abajo, recuerda que cuando tenemos a la unidad solita, como está por ejemplo aquí en horas, significa que realmente es como si contara como un número 1. Si tú multiplicas 1 por 60, ¿cuánto te va a dar? En este caso, pues nos va a dar justamente 60. No pasa nada si no escribimos unidades acá porque solo estamos haciendo las operaciones numéricas. Vamos a simplificar en nuestro cuarto paso, que significa dividir y dejarlo en un solo número más pequeño. Si dividimos entonces 7.651 entre 60, mi resultado entonces va a ser 0.12 si tomamos 2 decimales o 0.127 si tomamos 3 decimales, eso dependiendo de las indicaciones que te den. Lo voy a dejar en 3 decimales, eso quiere decir que mi respuesta sería 0.127. ¿En qué unidades me va a quedar? Justamente lo que convertimos a yardas y minutos. Yardas sobre minutos. Y con esto tenemos el resultado de nuestra conversión doble justamente. Y bueno, pues son algunos de los ejemplos que podemos utilizar en las conversiones para poder resolver este tipo de ejercicios. Recuerda que es importante tener tu tabla de equivalencias. Nos vemos hasta la siguiente clase.